Buenas tardes, señoras y señores. Es para nosotros un privilegio en Casa Árabe presentar junto con la Misión Diplomática de Palestina en España la conferencia hacia una solución justa, el reconocimiento de Estado Palestina, en el contexto del Año de Solidaridad con Palestina. Este acto se completa mañana con un concierto de tres figuras palestinas en España, de tres cantantes palestinos en España. Hoy contamos con la presencia del embajador de la Misión Diplomática de Palestina en España, el señor Musa Amer Odeh, el embajador de Argelia y decano del Cuerpo Diplomático Árabe, el señor Mohamed Hanesh, y asimismo con el señor Mohamed Barake, secretario general del partido Hadash. Dicho esto, paso la palabra al embajador de la Misión Diplomática de Palestina en España, al señor Musa Amer Odeh. Muchas gracias. ¿Puede hablar en árabe? Buenas tardes a todos. Gracias por venir en este día especial para Palestina. Necesita su permiso para hablar en nuestra lengua y tiene tradición para ustedes. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, un día marcado y elegido por Naciones Unidas. ¿Por qué se ha elegido el 29 de noviembre? Fue porque el día en el cual se ha dividido Palestina en dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El Estado de Israel ya está erguido y hasta el momento no se ha establecido el Estado de Palestina, y por eso Naciones Unidas ha decidido celebrar esta fecha como Día de Solidaridad con el pueblo palestino para que siga viva la memoria o recuerdo de esta resolución, y esta fecha se celebra en todos los estados y en todas partes del mundo. En este año y este día ya ha llegado mientras nosotros estamos en una lucha, en una batalla muy diferente de las otras batallas. Es una continuación de otras batallas, pero es una batalla más violenta y más insistente por parte del Estado de Israel, visto que tiene la intención de matar cualquier esperanza de una paz justa en nuestra zona y en nuestro territorio. Y la política israelí tiene una misión, es profundizar y poner y dar raíces más profundas a la ocupación a través de una política de colonización o de establecer colonias, una política contraria a la legislación internacional y a las resoluciones de la ONU. Y verdaderamente la solución basada en dos estados hoy en día es más difícil debido a las prácticas del Estado de Israel. Y en el año 68 empezó la solución, o había una opinión de que se forme un solo Estado para palestinos e israelíes, y después la comunidad internacional optó por la solución de los dos estados, que fue un planteamiento palestino, pero Israel está en contra de ello. Y después de 23 años de negociaciones con Israel, negociaciones que han empezado aquí en Madrid y continuaron hasta hace un año, y no hubo ningún resultado, solamente hubo más colonias, más asesinatos y más confiscación de bienes y tierras. Hoy en día hay más de cautivos palestinos presos
palestinos, y entre nosotros hoy en día existe la mujer de Ahmed Saadat, miembro del Parlamento palestino, que se encuentra en las cárceles israelíes, y hay más de 30 parlamentarios palestinos que están en cárceles israelíes sin ningún tipo de acusación, y a pesar de que los parlamentarios gozan de alguna inmunidad o impunidad debido al cargo o a la tarea que realiza, pero en Palestina parece que no, y nosotros lo que queremos es que vuelvan todos ellos a sus casas. Y nosotros, después de esta política de colonias israelíes, nosotros estamos ahora pidiendo a que se emita una resolución del Consejo de Seguridad que dé un plazo de 2 años para que termine la ocupación y que tiene que desaparecer ya. Por supuesto, hay oposición por parte de Estados Unidos y por parte de Israel, una oposición a esta resolución definitiva de un plazo de 2 años para que termine la ocupación. Por supuesto, esta oposición da a Israel más posibilidades para ir prorrogando la solución, y además le da un veto que Israel no tiene. El derecho de los palestinos no puede ser cuestionable, porque la autodeterminación es un derecho que está garantizado para todos los pueblos del mundo. Por tanto, actualmente estamos intentando llegar a la solución de 2 estados, incluso proteger esta posibilidad de 2 estados. Y hasta el momento hay 135 estados que han reconocido Palestina como estado, y estamos esperando el reconocimiento de los estados europeos, que son estados amigos. Y quiero aclarar, este reconocimiento del Estado palestino no es nada contrario a Israel, es una cuestión que va a favor de Palestina y también a favor de Israel. Y también tenemos que aclarar, estamos a favor de las negociaciones, pero negociaciones claras, porque las negociaciones siempre se han utilizado para usurpar más territorios, para hacer más colonias, y este reconocimiento sería un mensaje al Estado de Israel y al pueblo de Palestina. Al Estado de Israel es un mensaje claro de que ya la ocupación tiene que terminar, y al pueblo de Palestina pues es un mensaje de esperanza. Y en Europa empezó Suecia reconociendo el Estado de Palestina, y después muchos parlamentos europeos están pidiendo a sus gobiernos a que reconozcan el Estado de Palestina, y nosotros agradecemos a todas las fuerzas políticas que han luchado para que se reconozca el Estado de Palestina, y juntamos nuestra voz a la voz de los parlamentarios pidiendo al gobierno español para que reconozca lo antes posible el Estado de Palestina. Ruego al señor, a su excelencia el embajador, que hable más lento, por favor, por favor, por favor. Otra vez, este reconocimiento no es contrario a nadie, es un derecho palestino, y incluso podría hacer un equilibrio entre las dos partes del conflicto, la parte palestina y la parte israelí. Por tanto, las negociaciones van a ser entre una parte igual a la otra, no una parte ocupante y otra parte ocupada. No me voy a extender, me gustaría que se diese el tiempo al amigo Mohamed Baraka y al hermano Mohamed Baraka, porque él va a hablar de Palestina, y nosotros estamos en España y tenemos que unir nuestra voz a la voz de los parlamentos españoles para que
el gobierno español reconozca el Estado de Palestina. Ahora habla en castellano. Y nosotros esperamos el próximo año celebrar este evento con Palestina libre, con un Estado palestino independiente, soberano y democrático, laico, como nosotros queremos. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra el embajador Hanesh para presentar al principal interviniente de hoy. Gracias. Buenas tardes y permítanme agradecer a todos por vuestra asistencia, por solidarizarse con el pueblo palestino en este día de solidaridad con el pueblo palestino, y doy la bienvenida a la delegación palestina que está con nosotros, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los familiares de los prisioneros y de la sociedad civil palestina. Cuando estábamos reunidos, y por respeto a la Casa Árabe y al papel que está desempeñando, permítanme hablar en español, solo por respeto y valorando el esfuerzo de nuestros amigos palestinos que están trabajando, españoles que están trabajando en la solidaridad con el pueblo palestino. Quisiera añadir unas cosas, unos comentarios a los desarrollados por el embajador de Palestina, empezando con el significado político global de la jornada de solidaridad con el pueblo palestino. Es sin duda el día más importante de los días de conmemoración de la lucha del pueblo palestino para recuperar su soberanía. A mi juicio, tiene un sentido muy especial ese día que celebramos hoy. Es decir, que por primera vez la comunidad internacional ha reconocido de forma muy clara que los palestinos tienen un derecho a tener su Estado propio, su Estado libre, su Estado independiente. Y eso es el crisol. Este reconocimiento es el crisol, es la base de lo que estamos buscando nosotros como embajadores, los palestinos como pueblo, toda la comunidad internacional, el rumbo que buscamos para lograr lo que llamamos la paz y que se representa a través del Estado palestino libre. En este contexto quisiera solo subrayar que hace unos días el Parlamento, el Congreso de los Diputados españoles votó una resolución, aunque se llama resolución, es una decisión política de importancia cardinal que subraya, que reconoce por primera vez el derecho de los palestinos no solo a tener su tierra independiente, pero que recomienda también al gobierno español que reconozca definitivamente de jure, como se dice, es oficialmente el Estado palestino. ¿Qué significa eso en el contexto político actual que vivimos? Eso significa claramente que España ha dado un empuje, aunque sea no suficiente, hay que subrayarlo, un empuje político, y nos corresponde a nosotros, diplomáticos, embajadores, trabajar para que un día, haga Dios que sea un día muy pronto, que España, que el gobierno español reconozca definitivamente el Estado palestino. Estoy convencido por mi parte que eso es una cuestión de meses, que muy pronto hablaremos de Estado palestino reconocido oficialmente, definitivamente, y que esta postura de España pueda empujar a nivel de la Unión Europea una postura semejante, es decir, una ola de reconocimientos del Estado palestino, sabiendo que esa postura, por legítima que sea, no es una postura a contra del Estado israelí, al contrario, Israel es un Estado reconocido desde lustros, y que sería una
un gesto, una postura política susceptible de equilibrar las cosas y demostrar que España es un país, España que tiene mucha amistad, afecto, cariño para el mundo árabe, que España sabe exactamente tomar sus responsabilidades. Y por mi parte, no tengo ninguna duda de que España sabrá tomar sus responsabilidades como lo hizo recientemente. Eso para el significado de la Jornada Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Es para mí un placer muy particular esta vez presentar e introducir un político, un intelectual de la sociedad civil, sino también de la sociedad política palestina, que está aquí para hablar de sus preocupaciones, de sus aspiraciones, de las reivindicaciones de la gente que él aquí representa, a quien aquí él representa. Es de verdad un privilegio poder intercambiar con un ciudadano palestino tan emblemático. Me explico, es emblemático porque forma parte de la generación de lo que llamamos los 48, los de 48 que han querido quedarse en su patria para luchar por la tierra, para realmente hacer de tal forma que la tierra de Palestina se quede siempre sagrada como Jerusalén es sagrada para nosotros. La tierra por esa gente es sagrada. Y eso, a mi juicio, modestamente hablando, es de verdad una fuente de admiración, una fuente de respeto. هذا مصدر احترام ومصدر افتخار كذلك لك وللشعب الفلسطيني ولمن تمثلهم. Y lo digo de todo mi corazón, que realmente hay palestinos que luchan por la vía política, por la vía democrática, que expresan la sociedad civil, la sociedad política profunda de Palestina. Y es un orgullo para el embajador que soy poder presentar esta tarde el señor Mohamed Barake, que nos va a hablar de la situación en Palestina vinculada con el tema hacia una solución justa, el reconocimiento del Estado palestino. Es decir, que él va a elaborar realmente, a darnos informaciones sobre la situación, sobre el terreno y cómo la gente que está ahí ve a la solución que nosotros vislumbramos de forma teórica, la solución de dos estados. هذا لك شكرا. مساء الخير. Buenas tardes. سعادة السفير. Excelente embajador Eduardo López, director de la Casa Árabe, excelentísimo decano, embajador de Argelia, Argelia de la revolución, de los protagonistas, gracias por la introducción que merece mi pueblo, pero no merezco yo. Excelentísimo embajador de Palestina, excelentísimos embajadores y especialmente todos, permítanme hablar de la esposa del prisionero palestino que está injustamente en las cárceles israelíes, y a través de ella estamos un saludo a todos los prisioneros en Palestina, en Israel, perdón. نكبة الشعب الفلسطيني كما هو معروف لغالبيتكم La Nakba del pueblo palestino شبه مستحيلة حيث تجزأ الشعب الفلسطيني es su propia división y fue desmembrado entre geografías diferentes, geografías políticas incluso diferentes. Es decir, geográficamente está dividido y geopolíticamente está dividido, y se ha vuelto la mayoría del pueblo palestino en refugiados
y se han separado de su historia, sus tierras, de su futuro incluso, y se han convertido en refugiados en muchas partes del mundo. Y otra parte del pueblo palestino se ha quedado debajo del gobierno de dos estados árabes. Cisjordania estaba bajo dominio de Jordania y Gaza estaba debajo del gobierno de la República Árabe de Egipto hasta el momento, y quedó una tercera parte que no llega ni a 153.000 palestinos en sus pueblos, en su patria, debajo del nuevo poder, el poder que ha usurpado los territorios, las tierras, y ha establecido el Estado de Israel. Y esta parte somos nosotros, los árabes del 48. Yo me honro de pertenecer a los árabes del 48, los que se han quedado debajo del dominio del Estado de Israel. Pero esta minoría palestina no se esperaba de ella que conservase su lengua, su cultura, y precisamente el nuevo poder israelí en aquel momento quería aplicar políticas cuyo objetivo es la sumisión o la cultura de la no cultura. Y por eso, en los años 50 hubo sugerencias, por ejemplo, de que se enseña la lengua árabe coloquial escrita en letras hebreas. Por ejemplo, allá lo que querían no era solamente desvincular al pueblo palestino de su lengua, sino que desvincular al pueblo palestino de la lengua del Corán, de su cultura, etcétera, etcétera. Pero esta minoría, con esfuerzos casi imposibles, ha podido mantener su lengua, su postura, su existencia, a pesar de las dificultades, la distinción, la opresión, la confiscación de tierras. El 80% del territorio de Israel lo teníamos en el 48 y ahora tenemos solamente el 3,5%. Quiere decir que somos ahora 20% de la población y vivimos sobre un 3,5% de los territorios. Nosotros somos los dueños, los propietarios de los territorios, y nos tratan como si fuésemos huérfanos. Yo he venido hasta aquí y siento que muchos de los árabes sienten un poco de preocupación cuando se dice que soy miembro del Knesset israelí, pero yo lo veo como una plataforma de lucha. Y podemos decir lo que queramos, aunque se pague un precio muy alto por lo que decimos. Y ahora, por ejemplo, hay miembros del gobierno de Netanyahu, de la coalición gobernante, que están planteando, sugiriendo un proyecto de ley para el Knesset para que se cambie el juramento de pertenecer al Parlamento. Para ser miembro del Parlamento del Knesset, pues me comprometo a realizar mi papel como miembro del Knesset, etcétera, etcétera, un texto normal. Y el juramento va a ser: yo me comprometo a mantener lealtad hacia el Estado de Israel como Estado judío. Y si nos quieren obligar a jurar eso sin nuestra cultura y sin nuestras pertenencias a nuestra cultura, nosotros vamos a mantener nuestra pertenencia a nuestro origen.
Y, por supuesto, nos vamos a inclinar a nuestras facciones palestinas de la cara y no necesitamos ser miembros del Knesset con este juramento, porque si de verdad quieren establecer todas estas prácticas, Israel es un Estado racista, pero si esto va a ser legal y constitucional, nosotros no lo vamos a aceptar y vamos a seguir existiendo en nuestra patria y vamos a luchar utilizando otros medios, y no es precisamente a través del Parlamento o la representación parlamentaria. La verdad es que yo sé que este tema no es el tema en cuestión, pero yo opté por esta introducción y ahora quiero hablar de lo que se llama el carácter judaico del Estado de Israel, tanto lo que se plantea en la mesa de negociaciones con el pueblo palestino o el carácter judío del Estado de Israel como una ley vinculante dentro de Israel. Es conocido que los acuerdos de Oslo quedaron 5 puntos para el momento final de las negociaciones, que fue el tema de las fronteras del Estado palestino, y voy a hablar de ello más tarde, porque reconocer el Estado de todo lo que se ha ocupado después del 1967 es palestino. Y quedó el tema del agua, los refugiados y Jerusalén. Y cualquier negociación en este tema obliga al Estado de Israel a que diga algo, cualquier cosa, aunque no sea de acuerdo o esté de acuerdo con nuestros derechos. Por ejemplo, si decimos la frontera es de aquí hasta allá, tenemos que hablar de eso. Ellos no quieren hablar de este tema. La negociación sobre estos temas les va a obligar a decir algo sobre los refugiados. Ellos no quieren hablar de eso. Tampoco quieren hablar de Jerusalén. Tampoco quieren hablar de las colonias. Tampoco quieren hablar del tema de dominar las fuentes del agua. Ellos son los dueños del agua, dueños de los territorios y las tierras. Y Israel identifica la cantidad que tienen que beber los palestinos. Y hoy hemos escuchado en Sevilla al presidente o al alcalde del ayuntamiento de un pueblo. Dicen que venden una cantidad de agua por un shekel y Israel les hace pagar agua potable un shekel, que es la moneda de Israel. Y la misma cantidad de agua como cantidad de agua de desagüe, un shekel y 70 fracciones del mismo. Y este gobierno actual de Israel es un gobierno racista y de extrema derecha. No tienen salida y han inventado el tema del carácter judío del Estado de Israel para que pongan para que obstaculicen cualquier tipo de negociación. Por tanto, en Oslo, los acuerdos de Oslo, había un reconocimiento mutuo. Los palestinos han reconocido el Estado de Israel en Oslo y el Estado de Israel ha reconocido a la OLP nada más como representante único del pueblo palestino. Y ahora se le pide al negociador palestino no solamente reconocer el Estado de Israel. Y yo entiendo a los diplomáticos cuando dicen que esto no es contrario a Israel. No, reconocer Palestina es contrario al Estado de Israel y es contrario al sionismo. Yo no soy diplomático, yo soy parlamentario. Por tanto,
tengo un campo más amplio para jugar y hablar. Ellos quieren no solamente que se reconozca el Estado de Israel por parte de los palestinos, sino más bien que reconozca el Estado de Israel como Estado racista o de una sola raza, y esto es contrario a los intereses del pueblo palestino. Es que ser judío no es que nosotros estemos en contra de los judíos. No, Netanyahu dice, no queréis reconocer el Estado judío. No, nosotros no queremos reconocer el carácter racial judío de Israel, pero nosotros reconocemos un Estado, que es el Estado de Israel. Y yo soy miembro del Knesset. ¿Qué más da? ¿Qué más? Pero ellos quieren obligar a cualquier palestino y a cualquier negociador palestino a que reconozca eso. Ellos no quieren reconocer, por ejemplo, no vamos a negociar los últimos puntos. Dicen, no, para que nosotros hablemos de eso, tú te tienes que poner boca abajo 10 días para que yo me siente contigo. Es lo que quieren. Y reconocer el carácter judío del Estado de Israel termina definitivamente con los derechos de los refugiados palestinos para que puedan volver. Cuando yo reconozco el Estado de Israel como Estado judío, ¿cómo voy a negociar el tema de los refugiados? ¿Cómo van a volver si el Estado es un Estado judío? Porque esto es contrario realmente al carácter judío del pueblo, del Estado de Israel. También este reconocimiento da por terminado nuestro derecho como ciudadanos del Estado de Israel, porque nosotros no somos judíos. Por tanto, ellos, los israelíes, quieren vender este producto en todo el mundo para que se vea que un palestino no es semita, por ejemplo, pero somos semitas. Nosotros somos más semitas que nadie. Ni fue a Europa, ni a América, ni a Rusia como los israelíes, por ejemplo. Pero yo no doy ninguna importancia realmente a la cuestión racial. Yo estoy hablando de cuestiones ideológicas y políticas, porque nosotros respetamos a todos los pueblos, pero no respetamos para nada ni el fanatismo, ni el fascismo, en todas sus facetas, y tampoco respetamos el racismo. Es decir, que 1.250.000 palestinos tienen que reconocerlo. Y cuando hay un desequilibrio demográfico, es decir, más palestinos que israelíes, esto va a dar derecho al Estado de Israel a echar a los palestinos porque tienen que salir algunos pocos porque el Estado es judío. Es que realmente hay que pensar en ello. Eso tiene que estar rechazado en todas partes del mundo. Y actualmente están intentando, incluso Netanyahu está en contra de algunos miembros de su coalición, están intentando sacar una ley que se llama la ley de la nacionalidad. Hasta el momento el Estado de Israel se ha autorreconocido como Estado democrático y algunos tribunales pues hablaban del derecho a la enseñanza, a la educación de los árabes en colegios israelíes. Pero cada vez que el carácter judaico se contradiga con la democracia, ganó siempre el carácter judaico del Estado de Israel. Por tanto, ellos quieren ahora legalizar la cuestión, el carácter judío israelí.
lo que quieren sacar es una ley constitucional, lo que se llama ley constitucional, que es una cosa muy difícil de derogar. Esta ley مثل شرط المفاوضات على قضية هذا التفاوض أو ذلك أن يأتوا إلى القيادة الفلسطينية ويقولوا اعترفوا أو لا تعترفوا. هذا قانون ملزم للحكومات va a ser vinculante para todos los gobiernos israelíes incluso. Por tanto, nunca jamás van a tener éxito las negociaciones. Porque claro, eso es vincular a los gobiernos futuros. Es la ley, la primera ley que hable de la segregación en el siglo XXI después de la caída del régimen del apartheid en Sudáfrica. En el pasado nos decían que no podíamos hablar de aquel Estado o de este. Ruego al Señor en poder de la palabra que hable más lento. Por favor, por favor. Dice que estoy así acostumbrado a hablar en el Knesset israelita rápido, quiere decir. Hay estados árabes que fueron destruidos por la excusa de la democracia. Y ya no quedó ni democracia ni pueblo siquiera. Todos lo sabemos. Por tanto, nadie puede decir es que no podemos intervenir ni opinar sobre lo que está pasando dentro de Israel como si fuese Israel un Estado con un especial estatus. Esta ley que está planteando actualmente la coalición de Netanyahu es una ley que va a afectar negativamente las negociaciones con la OLP y precisamente cuando sabemos que Israel es un Estado que nunca jamás ha reconocido sus propias fronteras. Rafael Etean, que fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, el anterior, cuando le preguntaron ¿dónde están las fronteras de Israel?, dijo: las fronteras israelíes se encuentran donde se encuentra el último soldado israelí. Y ayer estábamos en la casa de Abu Omar, el embajador de Palestina, y efectivamente en la Torá existe un contexto parecido. ¿Dónde están las fronteras de Israel? Por ejemplo, tenemos que saber, ¿aquí es Estado de Israel o no? Pero ellos nunca dicen eso. Y eso también se refleja en el tema de la negociación de un modo negativo. Otra cuestión: reconocer el judaísmo o la nación judía da una legitimidad y un reconocimiento palestino también, y estoy seguro que no lo van a hacer. Esto lo que ha dicho el presidente Abu Mazen, que no vamos a reconocer el carácter judío del Estado palestino. Es muy importante esta postura. Y así reconoceremos la ideología sionista. ¿Qué significa esto? Que cada judío tiene el derecho a la nacionalidad completa en el día en que su pie pise el aeropuerto de Israel, de Tel Aviv. Y esto quiere decir que prohibir la entrada de cualquier palestino que está fuera de su país, de su pueblo, le va a prohibir incluso pensar en volver.
y así reconoce la diáspora, que la diáspora vuelva a Israel judía. Y esto cuando se planteó en 2007 durante el gobierno del mandato de Olmert, recuerdo que la gente ha dicho que esto es algo interno, es un asunto interno. Esto no es algo interno, porque esto va a afectar los derechos del pueblo palestino de forma automática, y por esto tiene que ser muy claro. Y esto lo que está diciendo Israel, diciendo que esto es antisemitismo, esto no es no reconocer esto, significa que estamos en contra de la sumisión del carácter racial del Estado israelí. Y desde como miembro del pueblo palestino y como un ciudadano de Israel, creo que la experiencia de la ciudadanía israelí es algo muy amargo, más amargo que la amargura incluso. Lo he dicho y puedo decir números, incluso, por ejemplo, el desempleo, la tasa de desempleo, de pobreza, la tasa de empleo en la administración pública. No quiero dar muchos datos. Por ejemplo, voy a decir solo un número. La tasa de la pobreza en Israel es el 22%. De los niños, la tasa es 34%. Y si tomamos solo a los palestinos, son el 54% de los ciudadanos palestinos. El 67% de los niños palestinos viven en la pobreza, por debajo de la umbral de la pobreza. Esto dice todo sobre el nivel de la democracia en Israel, que estamos disfrutando. Y creo que tenemos que no tenemos que apoyarnos o pensar que va a cambiar el rumbo de la política israelí. Hay un enfrentamiento sobre esta ley de carácter judío. Hay un amplio sector del pueblo israelí que está rechazando esta ley porque no quiere aparecer en el mundo como un país racial o racista. Incluso Shimon Peres ha dicho algo muy importante. Un ex presidente de Shabbat ha dicho que nos estás conduciendo al presidente israelí, que nos estás llevando a la pérdida. Estos no salen en las quieren buscar una fórmula. El ministro de Finanzas y algunos por cálculos políticos están buscando o evitando algunas elecciones anticipadas, y esto se puede ver esta noche, no sabemos, pero hay una oposición a esta ley. Incluso el presidente del país, Robert Eiblet, dice que hemos vivido 67 años sin esta ley, entonces no podemos vivir sin esta ley. Y esto es lo que se lleva en la práctica realmente. Entonces creo que hay una campaña mundial, internacional,
en contra de esta ley o de esta realidad política que se va a reflejar de forma negativa sobre la realidad de los ciudadanos palestinos en Israel, nosotros, y también sobre las negociaciones, y va a ser como un carácter racial de un Estado después del apartheid. Por esto quiero acabar con lo que ha dicho el excelentísimo embajador de Palestina, que necesitamos una campaña internacional para apoyar el reconocimiento de Palestina como un país de pleno derecho, para cortar el camino al gobierno de Israel, a todo el gobierno de Israel, para no jugar en las definiciones con las definiciones, y también para apoyar los derechos del pueblo palestino que está sufriendo del colonialismo, del racismo, y por esto el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Hace años he visitado el campamento de Auschwitz, que es un monumento de racismo y de exterminio contra todos los pueblos del mundo y contra el pueblo judío. Y nosotros cuando estamos pidiendo que los demás nos apoyen, apoyen nuestro dolor, nosotros reconocemos el dolor de los demás. Y cuando aquí Europa tiene que asumir su responsabilidad, cuando ha resuelto el problema judío en detrimento del pueblo palestino. Los alemanes han cometido el crimen y nosotros estamos pagando el precio después de años. Este desequilibrio en la balanza moral europea tenemos que cambiarlo. Nosotros estamos invitando a todo el mundo a asumir su moral sobre esto. Y es una oportunidad para saludar al Parlamento español, que ha tomado una decisión importante y que valoramos y respetamos y valoramos, y creemos que esta unanimidad que está en el Parlamento tiene que quedar reflejado en la política del gobierno y que empuje hacia una postura de Estado. Y no estamos hablando de cualquier gobierno de español. No, esto es un derecho de todos los estados del mundo. Después de semanas se va a poner este derecho de reconocimiento en Naciones Unidas, y nosotros queremos que todos los países reconozcan este derecho y así acabar la discusión con la discusión de 94% o el 51% en la división, en la ley de división. Nosotros están negociando ahora, están intentando buscar y acabar con el 22% de las tierras. Nosotros si reconocemos el Estado palestino, así acabará la usurpación y protegerá también la solución de dos estados. ¿Y quién cree que los que piensan que si vamos a un Estado único, esto no va a llevar a ninguna parte, porque va a llevar a un Estado de apartheid y de racismo, donde haya más violencia y más brutalidad? Y por esto necesitamos que sea un apoyo para presionar al gobierno israelí, y creo que la sociedad israelí pueda escuchar estas presiones, y porque sabrá que este gobierno lo va a llevar al precipicio, y porque sabe que el Knesset hace 2 años
ha promulgado una ley contra el boicot de la mercancía israelí. Y yo en aquel día he dicho que por esto estoy pidiendo que sea la salida de Israel de Cisjordania y de Gaza, pues estoy pidiendo el boicot de la mercancía. Esto es una forma de lucha. Sí tenemos que presionar, sí al reconocimiento, la presión económica y política para salvar la solución de dos estados, para salvar a los dos pueblos del derramamiento de sangre. Si la comunidad internacional asume su responsabilidad, vamos a llegar a avanzar mucho hacia el camino para conseguir los derechos del pueblo palestino y para abrir nuevos horizontes en las relaciones entre dos estados con un acuerdo de paz. Y si no, vamos a llegar a una oleada de enfrentamiento, de derramamiento. Algunos quieren llevar al conflicto religioso. Todo lo que quieren hacer últimamente en el enfrentamiento de Jerusalén o Al-Quds es intentar llevar la islamofobia y desfigurar la historia, la imagen del Islam con lo que hacen algunos que se creen musulmanes y quieren aprovechar de esto para que diciendo que Israel quiere que es delegación o es el delegado de la cultura occidental allí y que todo esto está en contra de los occidentales y esto es un juego con fuego. Creo que la lucha es para tener que el pueblo palestino tenga su estado. No hay guerra entre islam, judaísmo, cristianismo. Algunos sí hay los que aprovechan, sí algunos que quieren tener ganancia a través de azuzar, pero no hay ninguna guerra entre las creencias religiosas. Y no lo estoy diciendo solo a los israelíes, también a nuestro pueblo, a toda la comunidad islámica también. Quiero decir que a los que subrayan el carácter religioso, no la sagralización de la dignidad de Al-Quds tiene que ser algo importante que no tenemos que dar un carácter religioso a este enfrentamiento. Tiene que ser acabar con el colonialismo y que que sea Jerusalén Este, Palestina, Jerusalén Este sea la capital de Palestina y el oeste será la capital de Israel. Esto es la solución, esto es nuestras aspiraciones, es lo que pedimos y muchas gracias.